Hola, el tema que vamos a abordar hoy es el tema 5, cuyo título es Relación médico-paciente. Algunos de los tópicos que abordaremos es el concepto de relación médico-paciente. Nuevamente vamos a retomar la noción de persona. Vamos a abordar el concepto de enfermedad, de padecer, de padecimiento, de tratamiento, de atención. Vamos a consultar un poquito o a revisar un poquito el concepto de consulta médica y cómo se entiende o cómo se da el paso del concepto de consulta médica a relato patográfico personal. Vamos a revisar algunas de las cuestiones del contexto actual y sobre todo lo que de un tiempo acá se le ha recriminado un poco a la medicina hegemónica, sobre todo en lo concerniente a la despersonalización del paciente. Vamos a tratar de indagar en qué consiste todo ello. Y finalmente vamos a terminar en el aspecto relacionado con la comunicación intercultural y con un concepto bastante preciso que se llama proxemia. Pues bien, el primer concepto a revisar es la relación médico-paciente. Una persona adquiere el carácter de paciente justo por estar ante el médico, al entrar en relación con éste y seguir sus indicaciones. Por su parte, el médico solo es médico propiamente dicho en presencia del paciente, al estudiarlo y dirigirlo para resolver el problema de salud que ha motivado el encuentro entre ambos. El concepto me parece bastante claro y realmente parece que no requiere de mayor análisis, es decir, tanto el médico adquiere el estatuto médico únicamente frente al paciente como el paciente se torna tal al estar frente al médico. En esta interrelación cada uno define su propia función, uno como paciente y otro como médico. Muy bien, uno de los aspectos a considerar, de los aspectos básicos, es tomar o considerar al paciente como persona. Ahora bien, antes de comenzar, me gustaría recalcar que no necesariamente la lectura de las diapositivas se ha de tomar como información al pie de la letra. Es decir, las diapositivas tienden a generalizar, como parece que es característico de la mayor parte del conocimiento humano, la generalización. Sin embargo, esta generalización no quiere decir que sea absoluta, que sea total, que sea completa, es decir, que no admita excepciones propiamente hablando. Pues bien, el paciente es una persona. ¿Qué se entiende por persona? Persona es lo que cada uno de nosotros somos, una unidad somático, psíquica y sociocultural que vive, piensa, siente a su manera, que percibe, interpreta y responde a la enfermedad a su manera. La persona no nace, se hace, se está haciendo constantemente guiada por ciertos valores o preferencias. Esto es un poquito de lo que hablábamos en la clase anterior. Es decir, la persona no es aquella unidad únicamente biológica, tampoco es aquella unidad meramente social, sino es la relación entre ambas. Ahora bien, una persona jamás está del todo terminada, jamás está del todo definida, un individuo jamás está del todo fijo, pues siempre se está construyendo, es decir, es una construcción permanente. Y, y quizá lo interesante del concepto de persona es que lo propio o es de suyo es este carácter contingente, cambiante, multiforme. Parece que todas las personas siempre estamos cambiando, digámoslo así, de gustos, de preferencias, de parecer. Esto es algo que se abordaba en la clase anterior, pero me interesa resaltar que lo alarmante no es que la persona cambie, que la persona esté variando de perspectivas, que de repente lo que le agradaba ya no le agrade, lo que le gustaba ya no le agrade, ya no le guste, etcétera. Quizá lo alarmante sería que la persona estuviera completamente quieta. Ahí ya no sería una persona propiamente hablando, sino sería un autómata. Ahora bien, los médicos deben entender que si el cuerpo es el fundamento de la persona, está enferma cuando aquel es atacado por la neumonía, la diabetes, el cáncer, etcétera.
Es importante saber que esa pérdida de bienestar del cuerpo adquiere ciertas características por la influencia que la sociedad y la cultura han ejercido y ejercen en el ser humano. Es decir, aunque orgánicamente, biológicamente las enfermedades sean las mismas, o los padecimientos, sí, las enfermedades sean las mismas, por ejemplo, el cáncer, la diabetes, la neumonía, aunque se trate de enfermedades iguales, los individuos las van a experimentar de manera distinta dependiendo de cómo hayan sido educados o adiestrados para experimentar el dolor. Es decir, hay sociedades en las que el dolor digámoslo así, se fomenta la expresión del dolor. Sin embargo, hay culturas en las que mostrar señas de dolor es síntoma o es sinónimo de debilidad, sobre todo esto enfocado a los pacientes masculinos. Por ello hay que tener, digámoslo así, eh, cuidado propiamente cuando lidiamos con personas, pues no todas las personas experimentan el dolor de la misma manera. Se sabe perfectamente que hay miles de dolores y sin embargo solo hay un concepto para expresar la palabra dolor. Esto no solo podríamos concluir que hay tantas formas de experimentar el dolor como personas. Incluso cada persona puede experimentar el dolor de distinta manera a lo largo de su vida. El cuerpo humano puede experimentar una variedad, digámoslo así, inúmera o casi infinita de dolores, ¿no? Sin embargo, todos ellos se expresan únicamente mediante un único concepto. De ahí quizá el tratar de echar mano un poco de la empatía. Se sabe que el dolor es intransmitible, es decir, eh, por mucho que una persona esté sufriendo, a la persona con la que va a ser atendida o a la que recurre para ser atendida, esta persona encargada de su salud jamás va a experimentar el dolor del paciente como tal. Sin embargo, sí se debe generar un sentimiento de empatía. Ahora bien, la persona es un concepto necesario para entender al hombre como una unidad hecha de pensamientos. Esto es importante. Los seres humanos somos sobre todo una construcción verbal, somos una construcción lingüística. Bueno, pero también somos hechos de conocimientos, nos constituyen nuestros conocimientos, nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sentimientos y conductas que emergen de la materia del cuerpo humano y que se valen de él para expresarse. Una persona es la unidad en la que intervienen la sociedad y la cultura, tanto en su conformación como en su expresión. Ahora bien, es importante tener ahora mismo en mente la, la cuestión de que el ser humano es profundamente verbal, es decir, los seres humanos somos seres narrativos. Básicamente todo lo que constituye nuestro pensamiento está conformado por palabras. Nuestros recuerdos es un entramado de palabras. Nosotros nos narramos historias constantemente. Somos seres lingüísticos que interactuamos con las demás personas, a veces generalmente para comunicarnos, pero otras veces para persuadirlos, es decir, para influir sus estados anímicos. Pero el lenguaje no solo funciona hacia afuera, es decir, no únicamente funciona para comunicarnos con los demás, para expresar nuestros sentimientos, dar órdenes, etcétera. Funciona también, ante todo, para entablar una suerte de diálogo con nosotros mismos. Es decir, antes de tomar cualquier decisión, en la mayoría de los casos sucede que cada persona entabla un diálogo interno consigo misma. Es decir, antes de pasarse una luz roja en su auto cuando va conduciendo, debe entablar un diálogo consigo misma. Es decir, ¿qué pasaría si me paso la luz roja? ¿Cuáles son los pros y los contras? Las consecuencias, las implicaciones. Esto sucede todo el tiempo nos estamos narrando historias, parece que el ser humano no puede parar de contarse historias, incluso cuando dormimos, ocurre dentro de nosotros una narración. Es decir, todo lo que habita el ser humano es un constructo lingüístico, la realidad es un constructo lingüístico, sus recuerdos,
son un constructo lingüístico, sus planes a futuro son un constructo lingüístico. Esto es algo súper importante, sobre todo cuando hablemos más adelante de la cuestión del diagnóstico. Es decir, prestar importancia a todos aquellos detalles que en primera instancia podrían parecer minúsculos o no relevantes. Sin embargo, los seres humanos, a partir de las palabras, expresamos más de lo que podríamos esperar. Es decir, a través de las palabras se manifiestan un montón de deseos, un montón de anhelos, y muchas veces no somos del todo conscientes de ello. Sin embargo, las palabras, el lenguaje, es un rasgo característico de las personas, de los seres humanos. Recordemos, perdón, que por ejemplo, el cerebro humano comenzó a desarrollarse en mayor medida una vez que comenzó a hacer uso de los distintos dialectos, de distintas maneras de articular palabras, comenzó a organizarse, ya sea para la recolección de frutos, un poco para dedicarse a la caza, aunque no era del todo cazador. Es decir, gracias a que pudo articular un lenguaje, pudo convertirse en ser humano. Parece que es de los rasgos característicos que, que impulsaron o empujaron al ser humano en convertirse en lo que ahora es. Es decir, mediante el uso del lenguaje creció su capacidad de abstracción, también su capacidad para retener información, para recordar, etc. Esto es algo bien importante, ¿no? Todos nosotros construimos nuestra realidad con palabras. Las palabras pueden hacer sentir bastante bien a una persona y por el contrario la pueden hacer sentir mucho, muy mal. Entonces las palabras siempre hay que elegirlas como si fuesen una especie de perlas o pequeños tesoros, porque las más de las veces no somos conscientes del daño que pudiésemos ocasionarle a las demás personas justamente mediante el empleo de las palabras. Las palabras construyen nuestra realidad. Nuestra realidad es inexpresable sin las palabras. Nuestros sentimientos permanecen ocultos sin las palabras. Finalmente, el ser humano construye su realidad con las palabras, quizá como una araña construye su telaraña, su hábitat, con su telar. Nuestro telar serían propiamente las palabras. Ahora bien, retomando el concepto de persona, es importante mencionar a este filósofo francés, Emmanuel Mounier. Él es el principal representante del personalismo. Y en primera instancia el personalismo quizás se pudiese entender o interpretar como una especie de filosofía o de postura egoísta, individualista, poco empática, etc. Sin embargo, es todo lo contrario. Pues bien, Emmanuel Mounier dice que es imposible definir a la persona. Entre otras cosas, por lo que ya hemos visto, la persona jamás está quieta. Nadie permanece idéntico a sí mismo todo el tiempo. Por lo tanto, las características de la persona solo pueden enunciarse y describirse. Y lo que constituye, en resumidas cuentas o de manera breve, a una persona es su capacidad de elección, de dominio y de autodominio. Toda esta información que él conquista por sí mismo, y finalmente todo este constructo teórico finalmente se van a establecer jerarquías con todo este conocimiento. Sin embargo, a decir de Emmanuel Mounier, todo este conocimiento, toda esta riqueza verbal, debe servir para liberarnos, es decir, para poder criticar a la realidad de la cual formamos parte, pero también para generar una suerte de empatía con todos los demás, es decir, proyectarnos en la figura de los demás, es decir, proyectar nuestros deseos, nuestros anhelos en el prójimo, tratar de romper esa especie de caparazón o de costra mental mediante la cual muchas veces tratamos de protegernos. El personalismo luego entonces apunta a una suerte de empatía con el género humano. Emmanuel Mounier en gran medida deudor de la filosofía de Immanuel Kant. De Immanuel Kant les he hablado en algunas ocasiones en las clases anteriores, pero ahora mismo me interesa resaltar lo que Kant llama el imperativo categórico.
Este también se los he mencionado. ¿En qué consiste el imperativo categórico? Pues bien, Kant nos va a decir que cada vez que tú actúes, piensa qué sucedería si todo el mundo actuase de la misma manera. ¿Sería un mundo deseable? Por ejemplo, ¿sería un mundo deseable si todo el mundo se pasara la luz roja del semáforo? Por supuesto que no sería deseable. Sin embargo, sería deseable pensar en un mundo donde los seres humanos respetásemos nuestra autonomía, nuestra libertad, donde nos tratásemos no solo como unos medios para obtener unos fines, sino como unos fines en sí mismos. Por supuesto que sería un mundo deseable. Es decir, no ver únicamente a las personas desde el carácter utilitarista, desde un carácter pragmático, ¿por qué yo a decir de Kant significaría reducirlos a cosas? De los objetos de las cosas nos servimos para obtener ciertos fines. Sin embargo, no puede hacerse lo mismo con las personas o no debería hacerse lo mismo, porque se les niega su dignidad como seres humanos al tomárseles como cosas. Es cierto que nos ayudamos con las demás personas, de alguna manera son nuestros medios, pero también son unos fines en sí mismos. Hacia ello apunta el personalismo. Ahora bien, veamos qué se entiende por enfermedad y por padecer. El paciente es una persona que está padeciendo la pérdida del bienestar físico, psíquico y social que define o explica lo que es la salud y que por esta razón busca ayuda médica. Nuevamente, el paciente se torna tal una vez que está frente a la figura del médico. Es su padecer lo que presenta o expone al doctor en la consulta médica. Todo padecer está constituido en dos planos. En primera instancia, el plano de las molestias o de los síntomas, los dolores, la astenia, la disnea, etc. Y en segundo lugar, el plano de las interpretaciones y significados personales de estos fenómenos. Es decir, todo paciente se torna tal frente al médico, puesto que está aceptando que su estado de salud está alterado. Ahora bien, una vez que está frente al médico, tiene que externarle sus molestias. Este padecer se manifiesta en forma de molestias y en segundo lugar, las interpretaciones que las personas hacen de sus propias molestias. Se podría decir que se divide básicamente en dos. Por un lado está el carácter, digámoslo así, medible, externo, identificable incluso físicamente, palpablemente, pero por otro lado está la interpretación que la persona hace de esa dolencia, de esas molestias. Y por supuesto que la interpretación que cada persona haga de sus dolencias, el significado que le dé a estos fenómenos va a depender de su formación cultural. El primer plano del padecer le sirve al médico para ir construyendo su hipótesis sobre el diagnóstico, la cual confirmará o descartará con la información que él obtenga al ahondar y precisar sobre lo que le dé su cuerpo, así como con los datos de la imagenología, del laboratorio clínico y del resto de los recursos que hoy ofrece la tecnología para el diagnóstico de las enfermedades. Es un poco lo que les decía hace un momento, es decir, en un primer plano se pueden obtener incluso imágenes, radiografías, etcétera. Se puede estar, digámoslo así, cierto del padecimiento mediante estudios. Y en segunda instancia está cómo experimenta el paciente su propio dolor, su propia dolencia. Al fin de conocer el segundo plano, las interpretaciones del padecer, el médico necesita dos cosas. Por un lado, mostrar un genuino interés por la persona y su salud. En segundo lugar, saber escuchar. Y hay que tener en cuenta que saber escuchar no es nada fácil. Es un arte que debe aprender el médico. A mí me encanta una cita que aparece en unas diapositivas más adelante. Esta cita dice más o menos así, que el médico debe manejar con tal sutileza el diálogo con el paciente como si manejase un bisturí, un escalpelo. Es decir, es todo un arte esto de manejar finalmente el arte de la escucha.
Porque una cosa es únicamente oír y fingir, prestar atención, y otra es realmente interesarse, tratar de generar una suerte de vínculo con el paciente, y esto se logra a partir de las palabras. Recordemos que todos nuestros anhelos, nuestros dolores, nuestros deseos, si no son puestos o externados por las palabras, permanecen ocultos. Entonces hay que tratar de auscultar mediante las palabras. Esta es una herramienta bastante importante de la que ha de servirse el médico. Ahora bien, veamos en qué consiste el padecimiento del paciente. Tan trascendente como lo es el diagnóstico de la enfermedad, es el del padecimiento del paciente, pues es la forma individual y personal como cada uno vive su problema de salud, sea o no enfermedad. Es decir, cada persona reacciona de manera particular respecto a sus problemas de salud, y algunas de las actitudes posibles son afrontarlos, sobrellevarlos, sufrirlos, resignarse, combatirlos, tolerarlos, negarlos y muchos más. Por ejemplo, una persona con diabetes padecerá su enfermedad de manera muy diferente si es hombre o mujer, joven o mayor. La primera o la más reciente en su familia de estar afectada por ella. Conocer o no los efectos de la diabetes sobre el cuerpo, estar o no familiarizada con el tratamiento, poder o no controlar su dieta y realizar actividad física, y una larga serie de otros. Se sabe y se ha insistido bastante en ello en clase, que en México los hombres, los varones, somos educados para tratar de ocultar nuestros padecimientos, o al menos así sucedía o sucede incluso en la actualidad en la mayoría de los casos. Es decir, a un niño se le adiestra para que oculte, para que no externe, para que silencie propiamente sus estados anímicos. Pues bien, si un médico se encuentra con un paciente, se puede o es probable que le cueste un poco más de trabajo tratar de entablar cierto diálogo con un paciente hombre, con un paciente masculino, ¿no? Justamente por todo este adiestramiento cultural al cual somos sometidos. En teoría no sucede lo mismo con las pacientes mujeres. Se sabe también que las mujeres, digámoslo así, tienen un mayor campo de posibilidad para externar sus sentimientos, para expresar su dolor. Entonces es ahí donde el diálogo debe ser manejado con bastante sutileza, saber encontrar la clave para poder obtener la información que se desea a fin de cuentas. Bien, ¿en qué consiste el tratamiento? También es un aspecto fundamental durante todo este proceso que se vive del paso de la enfermedad hacia la salud. El tratamiento es el conjunto de procedimientos que se aplican para resolver la enfermedad cuando ya existe, pero además tienen el efecto de mitigar el problema de salud y el padecimiento. De manera clásica, en la biomedicina se separan varios elementos del tratamiento. El etiológico, dirigido a resolver la causa de la enfermedad. El sintomático, enfocado a eliminar, controlar o aliviar las molestias propias de la enfermedad. Y en tercer lugar, el de rehabilitación, cuyo propósito es compensar las secuelas dejadas por la enfermedad. Ahora bien, enfoquémonos ahora en la cuestión de la atención. La atención es más amplia y tiene varias concepciones. Por un lado, tener interés y aplicar voluntariamente el entendimiento, cuidar a una persona y ocuparse de ella. La atención es el componente fundamental para otorgar calidez y satisfacción cuando se tienen problemas de salud. Ahora bien, con esta diapositiva no se sugiere que los médicos de ordinario no procedan así, que no se interesen por el bienestar de sus pacientes. Se sabe de antemano que ello es así o que tiene que ser así.
Sin embargo, siempre hay salvedades, siempre hay excepciones en las cuales ello no se aplica del todo. Sin embargo, es algo que jamás se debe perder de vista, por más atareado que se esté, por más estresado que se esté, es decir, por más rodeado de conflictos, por más caótica que pueda estar la mentalidad del médico, sí siempre debe tener el tacto suficiente para prestar este trato de calidez y satisfacción para que sus clientes finalmente se sientan satisfechos. Todo ser humano quiere ser exitoso en lo que hace, por eso hacemos lo que hacemos, por eso nos esforzamos en lo que hacemos. Y un rasgo característico o quizá un requisito indispensable para tener cierto éxito, sobre todo en la cuestión del diálogo con el paciente, es la cuestión de la atención, generar ese ambiente de calidez para con él. Ahora bien, veamos cómo se da la consulta médica y la relación médico-paciente. La orientación humanista de la práctica médica exige un cambio en el interrogatorio clínico tradicional. Se trata por este medio de obtener información en un diálogo clínico, en el que existe una mayor, más libre y activa participación del paciente, lo cual le permite al médico conocerlo y comprenderlo en su nivel de persona, así como conocer y entender su padecer, es decir, dejarlo que se exprese, que externe, quizá en ese momento sus angustias, sus temores. Muchas veces la enfermedad, si se desconoce, puede causar cierta, digámoslo así, tristeza, es decir, la ignorancia, ignorar finalmente las consecuencias que puede tener una enfermedad, pueden ser eh, síntoma o pueden acarrear bastante miedo hacia el paciente. Un paciente que ignora su padecimiento puede entrar en una especie de pánico, es decir, el miedo lo puede invadir. En ese sentido, una de las funciones del médico, por supuesto, además de paliar su dolor, también es brindarle esa asesoría, no solo técnica sobre su padecimiento, sino incluso cierto apoyo existencial. Una persona cuando se siente enferma se siente relegada, excluida de su comunidad. Esto se puede ilustrar bastante bien ahora con la contingencia sanitaria por la que atravesamos. Es decir, una persona que fue contagiada por el virus del COVID es inmediatamente aislada. Este aislamiento obviamente va a tener repercusiones psicológicas sobre el paciente. Puede llevarlo a una suerte de depresión, es decir, sus funciones cotidianas son alteradas, de alguna manera es un tanto relegado para protegerlo y también para proteger a los familiares, al ambiente en el cual esté siendo tratado. Luego entonces se entiende que la enfermedad o muchas enfermedades también pueden ser eh, causa de malestares psicológicos. Es ahí donde se le debe de brindar la atención, digámoslo así, emocional al paciente. Por un lado, sacarlo de esa ignorancia, y ignorancia sobre todo cuando se desconoce, la ignorancia que produce nuestro miedo cuando desconocemos algo, sacarlo quizá de ese atolladero y encaminarlo nuevamente hacia un estado más funcional emocionalmente, sin descuidar, por supuesto, la parte biológica o biomédica. Otro punto interesante es este titulado de la historia clínica tradicional al relato patográfico personal. El diálogo clínico entre médico y paciente juega un papel fundamental en la práctica médica con orientación humanista. La información que se obtiene por este medio se agrega a la que se recoge en la historia clínica tradicional para conformar el llamado relato patográfico personal. Este debe abarcar todas las ocasiones en que médico y enfermo se encuentran en pos de objetivos que se complementen entre sí. Obviamente este objetivo ha de ser el restablecimiento de la salud. El paciente desea curarse del mal que padece y el médico trata de satisfacer dicha necesidad. Si por los caracteres de su personalidad a cierto médico no le interesa el sufrimiento humano,
parece que sería incapaz de percibir el padecer, mucho menos de comprenderlo y manejarlo terapéuticamente. Es decir, con el relato patográfico personal, digámoslo así, que se trata de fomentar un ambiente de, de mayor cordialidad. No es que no la haya, sin embargo, si se frecuenta de manera continua al mismo médico, se establece cierta relación, digámoslo así, si no de amistad, sí por lo menos de mutua confianza. El médico ya sabe o de alguna manera puede prever, escuchando al paciente, qué es lo que lo pone mal, a qué se debe esa recaída constante en sus padecimientos. Puede deberse eh, muchas veces a la zona horaria en la que trabaja, al problema del estrés, que se esfuerce demasiado. Puede ser que trabaje en una empresa donde beban agua reciclada y esto de manera constante haga que se enferme. Entonces, si el médico apertura esta relación, repito, no es que no la haya, pero si la fomenta, o si trabaja, si le da, digámoslo así, un mayor peso, podrá entender el contexto psicosocial del enfermo. Ahora bien, también se habla de la ética del ejercicio de la medicina. El tema por supuesto que bastante amplio. Sin embargo, ahora solo me interesa traer a cuento a Aristóteles. Pues bien, ¿qué es lo que dice este pensador griego? Aristóteles en su Ética Nicomaquea, también llamada Ética Nicómaco, dice que el hombre posee una serie de virtudes que se han dividido en teóricas y prácticas. Las primeras pertenecen a la pura actividad del pensamiento, se refieren a la inteligencia, a la ciencia, a la sabiduría. Se puede decir que es el saber técnico del mundo exterior. Sin embargo, las segundas, es decir, las virtudes prácticas, pertenecen a acciones y al actuar en el mundo. La prudencia, la discreción, el buen consejo, etc. En el ejercicio de la medicina, el médico debe ser prudente para discernir lo que es mejor para el paciente, causándole los menores trastornos y actuar en consecuencia. Pues bien, ¿qué es básicamente lo que dice Aristóteles? A decir de Aristóteles, la racionalidad humana parece que se parte en dos, o se divide en dos. Por un lado, digámoslo así, que está el conocimiento técnico del mundo exterior, y por otro lado, estaría todo el conocimiento del mundo interior, es decir, del mundo afectivo. Y a decir de Aristóteles, se ha de buscar una suerte de equilibrio entre estos dos tipos de pensamiento, entre el pensamiento técnico, tecnificado, enfocado a conocer el mundo exterior, y por otro lado, toda la racionalidad que tiene en cuenta o que contempla los estados anímicos, afectivos, etcétera. Para encontrar un sano equilibrio, se ha de conocer bien el mundo, pero también debemos conocernos a nosotros mismos. Eso sería propiamente la prudencia. Bueno, quizá con este ejemplo les quede un poquito más claro. Aristóteles en su Ética a Nicómaco cuenta que hay hombres que son bastante, digámoslo así, él les llama temerarios. Son hombres que parece que no conocen el temor que de ordinario tiende a paralizar a muchas personas, que a muchas personas las obliga a pensar dos veces sus acciones antes de emprenderla. Es decir, este temor a muchas personas las orilla o los obliga a entablar un diálogo interno consigo mismas para que disciernan si serían capaces de realizar tal o cual acción, cuáles son las consecuencias, las repercusiones que les traería realizar esa acción. Pues bien dice Aristóteles, hay personas temerarias que no se toman el tiempo para meditar los resultados de sus acciones. Son personas profundamente impulsivas, a decir suyo. Pero Aristóteles dice que también existe el lado opuesto. Él les llama cobardes, ¿no? Es decir, hay personas que ante un miedo inminente, ante una amenaza, se quedan paralizadas, no actúan. Emprenden un diálogo interno consigo mismas, pero este diálogo interno no les habla o no les dice, no les produce, digámoslo así, las consecuencias de sus actos. Simple y llanamente se queda como un disco rayado que se repite a sí mismo. Es decir, se estropea el diálogo interno
a decir de Aristóteles con las personas cobardes, es decir, se quedan en una especie de no lo hago, no lo hago, no lo hago, no lo hago. Y dice Aristóteles que debe existir un justo medio. Este justo medio se encuentra en la prudencia, es decir, no ser una persona temeraria, sin miedo a las consecuencias, pero tampoco ser una persona eh, temerosa o más bien cobarde, paralizada, sino actuar siempre con prudencia. Decir de Aristóteles, en eso consiste la virtud, en eso consiste una persona virtuosa, es decir, una persona que siempre sea discreta, que pueda proveer buenos consejos para los demás y sobre todo para sí mismo. Y bueno, aplicado esto al ámbito de la medicina, sería una suerte de diálogo interno que el médico debe entablar consigo mismo antes de expresarle de tajo los resultados del análisis a un paciente, es decir, encontrar la manera adecuada de decírselo, obviamente sin ocultarle la información, pero también sin ilusionar lo demás. A decir de Aristóteles, ahí se encuentra esta suerte de arte que sería el buen consejo, la discreción, el tacto para acercarse. Y repito, no es que no se tenga, sin embargo, es algo que se ha de trabajar constantemente. Y esto solo se logra, en primera instancia, entablando un diálogo con uno mismo y después con los demás. Esto requiere, por supuesto, que de muchísimo tiempo y de muchísima práctica. Ok, vamos a revisar ahora cuál es el contexto actual de la medicina o de la medicina hegemónica. Repito, no es que se trate de una suerte de ataque despiadado hacia la medicina hegemónica. Se trata un poco de diseccionar aquellos argumentos que se le lanzan. Es decir, tratar de desarticular eh, todos, digámoslo así, los contras que se le pretenden volver encima. Y repito, no es que todos los médicos actúen así, no es que se generalice de manera arbitraria, ¿no? Se sabe que la mayoría de las veces los médicos actúan de buena manera. Sin embargo, hay ocasiones en las que se olvida, y justamente en esos aspectos, en esas omisiones, en esos olvidos, en esas excepciones, es donde se centran las críticas hacia la medicina hegemónica. Por supuesto que todo ello no tiene la finalidad de desacreditarla, ¿no? Por supuesto que esa no es de ninguna manera la intención. Antes bien, se trata de comprender aquellos aspectos en los que puede estar fallando o podría fallar. No es que siquiera falle, es que se podría dar el caso, por alguna suerte de descuido, por alguna suerte de omisión, por alguna suerte de prisa, etcétera. Ok, a la medicina hegemónica se le tilda en primera instancia de que tiende a despersonalizar al paciente. Habíamos visto que las personas se sienten agradecidas cuando se les da un trato personal, se sienten satisfechas, se sienten contentas, fueron escuchadas, fueron atendidas, se les prestó atención, se entablaron un diálogo. Sin embargo, no es así cuando las personas, digámoslo así, que se les brinda un trato un poco más frío, por decirlo en términos llanos. Vamos a ver en qué consiste eso. Johannisson describe el proceso de profesionalización de la relación de los médicos con sus pacientes, inscrito en las tendencias objetivantes del siglo XIX, como una serie de reglas orientadas, primero, a eliminar en el médico las manifestaciones de asco o de repulsión hacia los pacientes, para luego, de forma gradual, eliminar todas las expresiones de compasión, asombro, duda, preocupaciones, etc., pues eran leídas como avidez por los pacientes en el rostro de los médicos. La voz del médico también fue modulada para alcanzar un tono neutral, congruente con su rostro y con la neutralidad inherente a la objetividad que ganaba terreno poco a poco. Ahora bien, veamos cuáles son, digámoslo así, las consecuencias de este trato neutral, de este trato, digámoslo así, eh, con tendencia exclusiva hacia la objetividad. El paciente sin reflejo en el médico quedó psíquicamente suspendido, es decir,
reducido a materialidad biológica que exhibe sus signos para ser leídos por la mirada profesional. De este modo, el paciente vive la dura experiencia de la cosificación y, en consecuencia, la de ser atendido en calidad de cosa. Buena parte de los problemas de la medicina contemporánea se deben a la deshumanización de la medicina, es decir, al exceso de manipulación del orden biológico del cuerpo, dejando fuera los cuerpos particulares, las subjetividades y las personas. El tratamiento basado en el modelo biomédico se concentra exclusivamente en las lesiones y privilegia la enfermedad sobre el padecer. Algunos ejemplos de la despersonalización del paciente son los siguientes. Concebir al paciente como un reto mental, al paciente como un objeto y finalmente al paciente como una cosa. Repito nuevamente, no es que esto suceda de manera cotidiana, no es que suceda de manera, eh, digámoslo así, reiterada. Puede suceder algunas veces y esos son, digámoslo así, los puntos o los ataques en los que se centra la crítica a la medicina hegemónica. Un poco esta tendencia hacia objetivar absolutamente todo. Pues bien, veamos en qué consiste aquello del paciente como un reto mental. Pues bien, el problema de salud es digno de análisis como reto mental, y quien lo padece se transforma en sujeto, por ejemplo, para la prueba de nuevos procedimientos de diagnóstico o tratamientos novedosos. En la sociedad contemporánea se ha llegado al grado de publicar en los periódicos convocatorias donde se solicitan personas afectadas de tal o cual enfermedad para ser incluidas en protocolos de investigación. A cambio se les ofrecerán tratamientos en procesos de evaluar su eficacia, con el riesgo que dicho tratamiento consista en un placebo para aprobar, en una selección al azar, el verdadero medicamento eficaz. Es decir, repito, no es que esto suceda de ordinario, no es que se dé con frecuencia, pero ha habido casos o pueden darse casos en donde el paciente únicamente sea entendido como una especie de sujeto de prueba, básicamente. ¿Y en qué consiste esto de considerar posteriormente al paciente como objeto? Pues bien, en otras ocasiones el paciente se transforma en un objeto y es atendido como si se tratase de un animal enfermo. Poco importa lo que dice y lo que sufre. Se trata de llegar a un diagnóstico, fundamentar un pronóstico y planear un tratamiento solo con pruebas supuestamente objetivas, como la imagenología o los exámenes de laboratorio y gabinete, capaces de descubrir lesiones orgánicas o funcionales. Y finalmente, también se corre el riesgo de tratar al paciente como una cosa. La persona con un problema de salud no llega a ser un reto intelectual para su médico, sino simplemente un trámite más al que deba atender como parte de su contrato de trabajo. La persona afectada se transformará en un número más en la lista de pacientes atendidos, cuyo destino son las estadísticas y los informes burocráticos. Pues bien, se sabe que en México, tristemente, se mide la eficacia de los hospitales con base a estadísticas, es decir, con base a números, y de ahí esta tendencia cada vez más a, digámoslo, a sistematizar la atención de los pacientes de manera más o menos mecanizada. Parece un poco que esa es la tendencia, repito. No es que ellos se den todos los casos, no es que es algo que sucede de ordinario, sin embargo, hay situaciones en las que sí sucede, en las que puede llegar a pasar o de hecho sucede. De ahí estos reclamos hacia el modelo médico hegemónico. Pues bien, continuemos. Para contrarrestar lo anterior, Arthur Kleinman, Leon Heisenberg, Byron Gold han propuesto 11 sencillas preguntas mediante las que podría obtenerse información adecuada para entender el problema de salud de los pacientes. Número 1. ¿Cuál considera usted es la causa de su problema de salud? ¿Por qué considera que su problema comenzó en el momento que lo hizo? ¿Qué le ocasiona o cómo le afecta el problema? ¿Qué tan grave es su problema?
¿Considera que va a durar mucho o poco tiempo? ¿Cuál es el tratamiento que debería recibir? Pues bien, estas 5 preguntas, digámoslo así, que tienden a ser un poco más subjetivas, es decir, a indagar las fuentes o las señales del padecer, del padecer del paciente, por supuesto. Las 3 siguientes preguntas exploran las expectativas que tiene el paciente sobre su problema de salud. Número 6. ¿Cuáles son los resultados más importantes que espera del tratamiento? ¿Cuáles son las principales consecuencias de su problema de salud sobre usted y su familia? Es decir, ¿cómo les afectan? ¿Qué es lo que más teme como resultado de su problema de salud? Finalmente, las últimas 3 preguntas se centran en las conductas concretas que sigue el paciente. Número 9. ¿Quién más le ha atendido de este problema de salud? Número 10. ¿Qué otros tratamientos ha empleado? Y número 11. ¿Quién le aconseja respecto a sus problemas de salud? Repito, estas preguntas tienen como intención indagar un poquito en la psique del, del paciente sin descuidar el aspecto biológico. Tienden a ser más subjetivas, es decir, a eh, indagar mediante qué consejos el paciente podría sentirse mejor a la par de paliar su sufrimiento, de aliviarlo, de eliminarlo, etcétera. Pues bien, el siguiente aspecto que se le critica, o que es, digámoslo así, el siguiente punto del que es objeto de crítica la medicina hegemónica, además de la despersonalización, se centra en la violencia obstétrica y en la relación médico-paciente. Repito, no es que esto suceda a diario, no es que suceda constantemente, simple y llanamente son estudios que se han hecho con base a ciertas excepciones. Pues bien, según cifras de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, las quejas y demandas médicas relacionadas con la especialidad de ginecología y obstetricia son las más frecuentes. Diversas prácticas relacionadas con la atención del parto se han englobado bajo el término de violencia obstétrica, como realizar cesáreas no indicadas, el uso excesivo o innecesario de oxitocina, la práctica de tricotomía o episiotomía de rutina, la aplicación de enema, no permitir a la paciente elegir la posición durante el parto, la omisión de información, llevar a cabo procedimientos sin explicarle las opciones o sin obtener su consentimiento, y la esterilización o aplicación de métodos anticonceptivos temporales sin la autorización de la mujer. Ahora bien, sería todo un dilema ponernos o hablar ahora mismo de todos y cada uno de estos aspectos que contempla la violencia obstétrica. Se sabe de antemano que el médico siempre actúa para salvaguardar el bienestar del paciente. Sin embargo, en esta práctica debe tomar decisiones que involucran, por supuesto, la vida del paciente, las puede tomar y muchas veces los resultados podrían o no agradarle al paciente. Sin embargo, este es básicamente el enlistado en el que se centra la violencia obstétrica. Repito, no es algo que se dé constantemente, no es algo que, digámoslo así, no es un uso continuo, no se sino más bien hay casos que se han detectado y generalmente sobre ellos se cimenta o se asienta la crítica. Pues bien, con esto hemos llegado al penúltimo punto, que es el de la comunicación intercultural. ¿En qué consiste eso de la comunicación? La comunicación es un instrumento que el médico emplea de la misma manera que el escalpelo o el aparato para tomar la presión de la sangre. Es un poquito lo que les decía al comienzo de la sesión. La comunicación se convierte en el instrumento más importante para el diagnóstico y la terapia en la lucha contra las enfermedades y la salud. ¿Por qué es tan importante la comunicación? Por supuesto que es importante para tener un buen diagnóstico, pero también es importante para que se lleve a buen término el proceso de restablecimiento de la salud. Porque si el paciente no comprendió completamente las indicaciones del médico, es poco probable
que las lleve a buen término o que las ejecute de manera adecuada. Por lo tanto, es, digámoslo así, bastante recomendable no dar nada por sentado. Tratar de cerciorarse de que el paciente haya entendido punto por punto los aspectos del tratamiento. Es decir, no dejar nada a la imaginación. Incluso se podría tratar no sé, de un paciente con estudios de licenciatura terminados o incluso de posgrado, y aún así se da una relación intercultural entre él y el médico, y no necesariamente porque pertenezca a una etnia, a una zona marginada, porque no tenga formación, simple y llanamente se da un diálogo intercultural, porque el médico tiene otra formación, digámoslo así, que tiende hacia la tecnificación, es decir, hacia el uso de tecnicismos. De ahí que deba tomarse el tiempo de explicar aquellos aspectos que no hayan quedado del todo claro, para que el canal de la comunicación no se rompa. Ok, estos son algunos ejemplos de la importancia de la comunicación en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el tratamiento. Entendimiento del médico sobre el problema del paciente. A fin de obtener un buen historial es necesario escuchar las quejas del paciente. Tener una comunicación para entender lo que el paciente espera del proveedor del cuidado sanitario. Emplear tratamientos comprensibles para que el paciente pueda seguirlos. Una buena comunicación permitirá que el trabajador de salud corrija el diagnóstico equivocado. Es importante que los pacientes confíen en el personal médico. Empleando conocimientos de otras culturas, el médico puede explicar sus intenciones de una manera lógica. Todo médico desea tener éxito en su trabajo. Ahora bien, veamos cómo se da esta comunicación, o cómo se da la comunicación en general, no solo en la relación médico-paciente. Algunas veces la comunicación suele ser unidireccional. Esta se experimenta al ver el televisor o películas, por ejemplo. La única manera de comunicarnos con la televisión es apagándola. Uno puede reír, llorar o sentir miedo al ver una película, pero una comunicación entre la pantalla y la persona que la mira no es posible. Algunas veces los pacientes cuentan que la comunicación con el proveedor del cuidado sanitario es de este tipo y naturalmente no están contentos y se sienten menospreciados. Veamos digámoslo así, el lado opuesto de la comunicación unidireccional, que se le conoce como comunicación bidireccional. En ella, dos o más individuos se comunican de manera activa en el intercambio de información. No podemos vivir sin comunicarnos, esto es un hecho. Nos podemos sentir bien cuando nos alaban y mal cuando nos critican y llenarnos de pena o sentir agresión. Repito, con el tópico con el que comencé esta presentación, el tópico concerniente a que el ser humano es es un ente, es un ser o está constituido sobre todo por palabras. Nosotros somos seres que narramos ideas todo el tiempo. Les narramos seres humanos, perdón, les narramos historias a nuestros amigos, también se las podemos narrar a nuestra pareja. Podemos narrar historias para dar instrucciones, para dar indicaciones. Ahora mismo yo estoy narrando una historia. También cuando ustedes atienden a sus pacientes, están narrándoles una historia, pero también las historias nos las narramos nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo estamos meditando. ¿Qué sucedería si hago tal o cual cosa? Nos estamos narrando una historia. ¿Qué pasa si le digo tal o cual cosa? También estamos narrando una historia. Básicamente nuestro tejido social se basa en las palabras. De ahí la importancia de saber elegirlas con cuidado, con la mayor precisión posible. Repito, mediante las palabras podemos hacer muchísimo daño, podemos ser heridos por las palabras nos pueden hacer sentir bien, nos pueden hacer sentir de maravilla. Entonces este es un instrumento privilegiado, digámoslo así, en el diálogo o en esta relación médico-paciente. Ahora bien, veamos cuáles son los elementos de la comunicación. Las emociones, por supuesto. Los seres humanos somos, sí, seres parlantes, pero también somos seres
emocionales, es decir, estamos plagados de emociones todo el tiempo y las más de las veces ni siquiera somos del todo conscientes de ello. Generalmente nuestras acciones son impulsadas, al igual que nuestras palabras, por emociones. Y no hay, y digámoslo así, que el vehículo más efectivo para trasladar, o uno de los más efectivos para trasladar o externar estas emociones del interior hacia el exterior, son las palabras. Pues bien, otro elemento de la comunicación es el simbolismo. El simbolismo son propiamente las palabras. Cada palabra está cargada de un trasfondo bastante rico. Por ejemplo, la palabra dolor. Existen cientos, miles, millones de dolores y es solo una palabra para nombrarla. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el concepto amor. Existen miles, cientos de miles, millones de experiencias del amor y solo una palabra para nombrarla. Por otro lado, también tenemos que la comunicación ha de ser lógica, es decir, ha de obedecer una estructura mental en la que no se contradiga a cada paso, en la que no se esté diciendo y desmintiendo a cada paso lo que ya se había dicho. Ha de ser coherente, porque la lógica finalmente es el vehículo que nos permite trasladar o interactuar nuestros argumentos con nuestro interlocutor de manera más o menos efectiva. Pero también la comunicación contempla señales. Todo el tiempo estamos emitiendo señales con, con nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, todo el tiempo estamos haciendo ademanes. Mediante los ademanes podemos saber si una persona está contenta, si está nerviosa, si tiene miedo, si tiene frío, si tiene calor, si es eufórica, si está desesperada. Es decir, todo el tiempo nos estamos comunicando. Así como el ser humano no puede dejar de narrarse a sí mismo historias, incluso cuando está callado, cuando está durmiendo, se está narrando una historia. Esta voz parece que jamás se acalla. Así como no podemos dejar de narrarnos historias, repito, tampoco podemos dejar de emitir señales. Todo el tiempo estamos emitiendo señales con nuestra manera de actuar, de caminar, de movernos, de gesticular, de escribir. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Repito, muchas veces incluso en contra de nuestra propia voluntad, generalmente expresamos más de lo que quisiéramos decir. Y finalmente es importante entender la diferencia entre la comunicación y el entendimiento. ¿En qué consiste esta comunicación o esta diferencia entre comunicación y entendimiento? La comunicación puede entenderse en un primer plano como aquel vehículo para expresar sí emociones, pero sobre todo se le tiende a dar mayor peso al talante o al carácter, digámoslo así, de mandato, es decir, para dar indicaciones, para dar órdenes. Esa sería propiamente la característica a la que se le tiende a dar mayor peso a la comunicación. Pero también hay que entender a la comunicación desde el lado del entendimiento, es decir, desde el lado más subjetivo. En resumidas cuentas, podría entenderse como la diferencia entre oír y escuchar a alguien. Al oír, todo el tiempo podemos oír un montón de ruidos y estos ruidos no tienen ningún significado para nosotros, puesto que no nos interesan. Se sabe que el ser humano tiende a aprender o aprovechar de mejor manera aquello que realmente le interesa. Sin embargo, el ser humano no retiene de la misma manera toda la información que no despierta en él ningún interés. Por lo tanto, habría que interesarnos por las personas para poder entenderlas, perdón. Abrir ese canal, finalmente, de la comunicación, el del entendimiento, este carácter completamente o en mayor medida subjetivo, en mayor medida empático. Ello, repito, se logra con el interés, mostrando interés, aperturándonos finalmente. Y finalmente, este es el último tema, a ver, el de la proxemia. ¿En qué consiste la proxemia? Este es un término relativamente simple o su significado es relativamente simple, aunque parezca un poco engorroso el concepto. Bien, el término fue creado por el antropólogo Edward Hall en 1966 y se refiere al amplio conjunto de comportamientos no verbales relacionados con la utilización y estructuración del espacio inmediato de la persona. Hay dos tipos principales, hay dos principales, ámbitos de estudios en la proxemia, también denominada proxémica. Uno son los estudios sobre el espacio personal y dos, los estudios sobre la conducta territorial humana. Pues bien,
La proxemia básicamente se refiere al espacio personal de cada ser humano. Y este espacio ha de ser invadido o hemos de permitir que sea invadido dependiendo de las relaciones que establezcamos con las demás personas. Bien, estudios sobre el espacio personal. El espacio personal se define como el espacio que nos rodea, al que no dejamos que otros entren a no ser que les invitemos a hacerlo o se den circunstancias especiales. Se extiende más hacia adelante que hacia los lados y mínimo en nuestras espaldas. El espacio personal se estudia desde dos enfoques: la proximidad física en la interacción y el contacto personal. Se sabe que todas las personas podemos llegarnos a sentir incómodas cuando una persona desconocida tiende a acercársenos demasiado. Es decir, no con todas las personas nos sentimos tan a gusto con su proximidad. Esto es básicamente de lo que se va a encargar de estudiar la proxemia, en qué casos el ser humano permite esa proximidad y en qué casos no. Pues bien, la orientación corporal se suele emplear como barrera territorial para impedir violaciones del espacio personal. Si alguien no deseado viola el espacio personal de un grupo, los miembros del grupo se apartarán de él, pero seguirán manteniendo una orientación directa entre sí, como queriendo indicarle que su presencia no es grata, y reanudarán sus posiciones anteriores tan pronto como tenga la sensatez de marcharse. Si el intruso decide quedarse, los miembros del grupo cambiarán de orientación para dejar aparte al intruso, mostrando así su rechazo por la invasión. Orientación corporal, por lo tanto, se refiere a esta, digámoslo así, a esta barrera que con nuestro propio cuerpo formamos para evitar ser invadidos en nuestro espacio personal. Bueno, y ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Con personas que no son estimadas, que no son queridas, que no son amadas, este espacio tiende a invadirse, digámoslo así, de manera recíproca. Permitimos o incluso fomentamos el derribe de estas barreras espaciales. Ahora bien, veamos en qué consiste la conducta territorial humana. En los estudios sobre el tipo de espacio que necesita la gente para vivir razonablemente, se ha observado que ciertos diseños de casas favorecen más que otros las disputas entre vecinos. De este tipo de estudios ha surgido el concepto de espacio defendible, que es el espacio que cada uno de nosotros necesita para vivir y que defendemos contra toda intrusión no deseada por parte de otras personas. Ahora bien, veamos en qué consisten estas zonas en las que nos podemos sentir más o menos a gusto o a disgusto. Edward Hall realizó diversos estudios sobre la conducta territorial humana y fruto de estas investigaciones es el descubrimiento del llamado espacio personal. Hall subdivide este espacio personal en 4 áreas. Nuestra zona íntima, que es la más importante. Solo permitimos el acceso a personas cercanas, familiares, amigos, etc. Pero si alguien viola esta distancia sin que nosotros queramos, nos sentimos incómodos. En segundo lugar está la zona personal, que va de los 50 al metro con 20 centímetros. La distancia adecuada para mantener cierta conversación. En tercer lugar está la zona social, que va del metro 20 hasta los 3.3 metros de distancia. Esta es la que nos separa generalmente de los extraños. Y finalmente está la zona pública, mediante las que nos movemos, digámoslo así, en la calle, que generalmente o es deseable que sea de los 3.3 metros en adelante, que es la distancia que utilizamos para dirigirnos a un grupo.